pido por favor me recuerden siempre poner a grabar la clase para no tener inconvenientes de que se nos pierda. Tan pronto terminen las clases, yo dicto de 6 a 8 y de 8 a 10 de la noche, tan pronto terminen, empieza el proceso de transformación de la grabación y esa misma noche, antes de las 12 de la noche, quedará subido el video de la clase en la plataforma y adicionalmente les será enviado por WhatsApp. Si alguna persona tiene inconvenientes con el WhatsApp, de todas maneras, esta tarde, no, más bien mañana, confiando en Dios, les voy a enviar a todos el acceso que ya tienen, que es este, que siempre vamos a utilizar el mismo, a sus correos de Gmail. Además van a recibir la contraseña y van a recibir la contraseña de matrícula de la materia y también el programa como tal y la evaluación o metodología que se va a seguir en la clase. Nosotros vamos a manejar, ya dentro de las instrucciones generales lo vieron, vamos a manejar 3 parciales debido a la situación del COVID. Desde el módulo pasado, la Universitaria de Colombia, en cumplimiento y en lo ordenado por el Ministerio de Educación, ha adoptado la política de evaluación cualitativa y no cuantitativa. Esto quiere decir que ustedes no serán valorados por notas, sino por aprobado o no aprobado. De la misma manera se realizará la evaluación de los 3 parciales que vamos a realizar, cuya fecha ustedes ya tienen porque desde el fin de semana les fue enviado el instructivo general que también obra en la plataforma de la universidad diciendo las fechas exactas en que se harán los parciales. Profe, ¿cómo van a ser los parciales? Vamos a ver cómo los vamos haciendo. A mí no me gusta hacer parciales por la plataforma de la universidad porque siempre tenemos problemas. Entonces, por lo general, los parciales son casos de carácter práctico que ustedes deben resolver. Por lo general, los parciales son individuales. Hay una situación específica que suelo utilizar en mis materias y es que son muy pocas las personas que pueden o que van a presentar los parciales. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio de clase nosotros hacemos como una especie de quiz, que realmente no son quiz, sino son ejercicios contrarreloj. Esos ejercicios contrarreloj implican que las personas que tengan correctos los ejercicios, son ejercicios que entregan más o menos en 5 minutos y los envían al WhatsApp del grupo. Las personas que hayan entregado correctamente los ejercicios serán exonerados de los parciales. Habrá un ejercicio de exoneración por cada parcial, es decir, previo a cada parcial vamos a tener un ejercicio de esos, de manera que las personas que van a ser exoneradas no presentarán los parciales. Ojo, será cada vez que haya parcial. No es que usted se gane una exoneración y automáticamente queda exonerado de los 3, ¿no? Sino que queda exonerado una vez y será del primer parcial, 2 veces será el segundo y el último será el final. De manera que son muy pocas las personas que van a presentar los parciales. Frente a fallas, la universitaria sigue manejando la modalidad presencial a pesar del COVID y en consecuencia las materias se pierden con 4 fallas. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener problemas de comunicación y por eso se les están dejando las grabaciones de las clases correspondientes para que las vean después. La idea es que sea una situación excepcionalísima que ustedes falten a clase. La otra situación que les quiero pedir el favor es que siempre que comencemos la clase o tan pronto ingresemos a la plataforma, ustedes desactiven sus micrófonos y desactiven sus cámaras, porque eso nos genera problemas de comunicación. A veces empiezan a entrecortar y a esta hora que casi todas las universidades en la nocturna están conectadas, pues empieza a fluctuar el internet en todas sus casas. Entonces la idea es que no tengamos esa clase de problemas y por eso les ruego ese favor. La otra situación que les quiero pedir es que solamente activen sus micrófonos cuando se les autorice. ¿Por qué razón? Yo sé que a ustedes les encanta saludarse, y preguntar y hacer y otras cosas, pero cuando vamos a hacer ronda de preguntas, yo cada vez que explico un tema les dejo hacer preguntas. Y si tenemos que volver a explicar, lo volvemos a explicar. Pero para eso ustedes pueden levantar su manito en Zoom, que ustedes saben cómo se levanta la manito que aparece ahí en azul, y yo les voy dando el uso de la palabra. Solamente la persona que va a preguntar activa su micrófono. De resto, nadie puede activar los micrófonos, ¿vale? A nadie se le va a conceder el uso de la palabra si no ha levantado previamente su mano. Si de pronto no sabe levantar la manito en Zoom, cuando yo diga tienen preguntas, activan sus cámaras y levantan la mano para yo saber que están preguntando, ¿listo? Pero por lo general traten de levantar la manito en azul. Eso nos mantiene a todos controlados
y concentrados en el tema que vamos a ver. Además, porque el derecho administrativo es supremamente amplio y lo que vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que es algo que les va a servir mucho para su vida práctica. Por lo general, las materias que yo doy, o en la metodología que yo utilizo en las diferentes materias que imparto en la universidad, no me gusta tanto de que se llenen de teorías, de libros o se memoricen las cosas, sino que ustedes aprendan para qué les sirve eso en la vida y vean la práctica y así es mucho más fácil aprender las materias como tal. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta adicional sobre temas de metodología de la clase. Ah, una cosa. La clase va a empezar a las 6 de la tarde. O sea, yo empiezo conexión por lo general faltando 10 para las 6. La idea es que a las 6:05 con las personas que estén, comencemos. ¿Por qué? Porque pues la idea es no perder tiempo. ¿Listo? Ahora sí los escucho, doctores. ¿Quién tiene alguna pregunta? Manito levantada. Si no hay preguntas, comenzamos con la clase. Perfecto, no veo manitas. Listo. Ahora, vamos a hablar del derecho administrativo. ¿Qué entienden ustedes por administrativo, por derecho administrativo como tal? Los escucho. Levanten sus manitos, doctores. O empiezo a preguntar al azar. Doctor Miguel Fernando, te escuchamos. Doctor Miguel, ¿me escuchas? Miguel Fernando, creo que no me escucha. Doctor Edwin Maecha, ¿qué pregunta tienes? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Doctor Miguel, dime, ¿qué entiendes ¿Edwin por o derecho Miguel? administrativo? ¿Quién habla primero, Miguel o Edwin? Bueno, yo entiendo por derecho Miguel. administrativo, qué pena, doctora, yo entiendo por derecho administrativo que es como la rama que lo regula, que lo organiza, que como que lo tiene enfocado para hacer, digamos, relaciones jurídicas entre la administración y otros entes judiciales. Ok, vamos a ir colocando eso aquí en el tablerito. Permítame un segundo. Mientras tanto, escuchamos al doctor Edwin, por favor. Doctor Edwin. Aló. ¿Me escuchan? Te escuchamos un poco mal. Aló. Ya, dinos. ¿Ahora cómo me escuchan? ¿Bien? Sí. Listo. Derecho administrativo para mí es todo lo que tiene que ver con la administración del Estado, todo lo que tenga que ver con el Estado, ¿sí? Con todas las entidades del Estado, las demandas en contra que de pronto se pueden presentar administrativamente dentro del ámbito del Estado. Esa es como la parte que yo entiendo, lo que son sí, las demandas, admisiones de demandas que cualquier ciudadano de pronto se ha visto afectado por algún bien jurídico que te ha sido vulnerado en la parte del Estado contra los ciudadanos. Esa sería como la parte administrativa. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Doctora Margarita, después el doctor Fabián López y después el doctor Juan Manuel Ramírez. Ya reviso el chat. Vamos, doctora Margarita, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo como el que regula toda la administración pública, ¿sí? Pues la relación entre servicios y del Estado, ¿no? Todo lo que concierne al Estado, la protección del Estado para con las personas y demás, ¿no? Y viceversa, todo lo que concierne a la función pública del Estado, a todo lo del Estado. Listo, doctora Margarita, muchas gracias. Doctor Fabián López, te escuchamos. Doctora, yo tengo entendido que el derecho administrativo es todo ese conjunto de normas a nivel jurídico para la aplicación y aplicables en el tema de la administración pública. Es un derecho propio de la administración. Ok, gracias, doctor.
Les voy bajando sus manitos para no confundirme. Doctor Juan Manuel Ramírez. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Buenas Un gusto noches. estar con ustedes. Es mi primera clase. Bueno, para mí el derecho administrativo es la encargada de cuidar el interés general, de defender el bien público y subordinar a se me olvidó la palabra, a los funcionarios de la administración a ser solamente agentes del poder soberano, a subordinarlos. Eso para mí es el derecho administrativo. Subordinar a los agentes del Estado. ¿Sí? Sí, señora. Gracias, doctor, muy amable. Vamos ahora con... tú eres el doctor Juan Manuel, ¿sí? Doctora Angélica Sí, señora. Martínez y después el doctor José Humberto. Doctora Angélica, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Para mi concepto, a manera general, es quien regula la administración en general, siendo como consecuentes y teniendo relación con el ciudadano, con la misma administración. Ok, relaciones del ciudadano con la administración. Ok. Muchas gracias, doctora. José Humberto, te escuchamos. Doctora, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, señor, te escuchamos. Muchas gracias, muy amable. El derecho administrativo es esa rama del derecho que se encarga de, digamos, ejercer a través de los actos estatales que profiere el Estado en ejercicio de sus funciones como Estado soberano y Estado social de derecho. Es decir, que el derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de regular la actuación o, digamos, los actos administrativos de todo el Estado. Y es la que regula la relación entre los particulares y el Estado. Gracias, doctor, muy amable. Ok. Seguimos por acá con el doctor José Humberto, fue el que acabo de hablar. ¿O no? Creo que no. Doctor José Humberto, lo escuchamos. No, doctora, ya yo terminé de hablar. Muchas gracias. Ya terminé. Yo, por favor, cuando terminemos, bajemos la manito. Horacio y Juan Diego Rosas García, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctora, el derecho administrativo es la que regula la administración pública en la organización, en los deberes y funciones del Estado. Ok, organización, deberes del Estado. Listo. Gracias. Muchas gracias, doctora. A usted, doctor, muy amable. Doctor Juan Diego Rosas. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, para mí el derecho administrativo es el que regula las actuaciones jurídicas entre las ramas del poder y los ciudadanos. Entre el poder y los ciudadanos. Ok. Gracias, doctor. Doctora Laura. Laura Pulido. Buenas noches. Buenas noches. Pues para mí es como esa administración, esa inspección que se ejerce a las funciones realizadas por los servidores públicos. Funciones de los servidores públicos. Ok. Gracias, doctora. Muy amable. Revisando por acá el chat porque hay hartísima gente allá pidiendo por favor que los dejen hablar. Dice Cristian Alberto Matiz, cuéntanos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Ya un compañero ha mencionado que el derecho administrativo es el que se encarga de regular entre el Estado y los particulares los servicios, teniendo en cuenta que el derecho administrativo, como su palabra lo dice, es el que administra los bienes del Estado en cabeza de una persona.
Entonces, ¿para ti es exactamente la relación de administración de bienes o de personas? Doctora, es un conjunto ahí que o sea, es una conformación entre los dos, porque en el derecho administrativo se conforman, se administran los bienes del Estado, bien como lo hace en las alcaldías, con los recursos de regalías. Entonces, eso lo administra una persona, pero bajo el derecho administrativo. Y también es la regulación entre un particular con el Estado. Por ejemplo, cuando hay accidentes en el ámbito de los militares, ahí es una parte que lo regula el derecho administrativo. O de los casos de contrataciones estatales, cuando se caen o cuando hay problemas, quien regula eso es el derecho administrativo. Ok, doctor, muchísimas gracias. Doctora Cindy Moreno. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Para mí el derecho administrativo es el que se encarga de estudiar y regular todas las funciones de las entidades públicas que tienen entre los particulares y obviamente entre las entidades. Gracias, doctora, muy amable. Bueno. Vamos ahora con el doctor José Luis Mena. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, señor, te escuchamos. Profe, para mí el derecho administrativo se trata de ese ordenamiento jurídico respecto a su organización y sus servicios y sus relaciones con los ciudadanos. Ok. Tienen muchas visiones del derecho administrativo ustedes. Doctor Sacristán. Profesora, buenas noches. Qué pena, es que en el momento que usted dijo que alzaran la mano, pues la verdad no sé cómo alzar la mano. No te preocupes. En esta semana voy a estar conectada del mismo Zoom con mi esposo John Sacristán, sino que su merced dice que para los nombres, que después no me aparezca falla. ¿Cómo es tu nombre? Jennifer Toro. Listo, doctora Jennifer, ¿me lo recuerdas, por favor? Bueno. No vas a intervenir como tal con lo del derecho administrativo, ¿no? No, creo que no. Listo. Vamos ahora con el doctor Juan Carlos Araque. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, para mí el derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de regular la administración pública desde el punto de vista de la organización y la relación precisamente entre el Estado y el ciudadano. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Carolina Hernández y finalmente el doctor Juan Pablo Herrán. Carolina, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señora. Bueno, para mí el derecho administrativo es lo más importante. ¿El por qué? Porque es la regulación que hace a nivel administrativo, por lo tanto es un ordenamiento respecto a su organización y tiene relación con los ciudadanos. Entonces, para mí es una rama de las más importantes porque de ahí vamos a sacar bueno, sí, vamos a sacar muchas cosas de las cuales pues a mí me gusta demasiado el administrativo por el lado penal. Gracias, doctora. Ok, estamos un poquito confundidos porque el penal es el penal y el administrativo es el administrativo, pero ya vamos a ir arreglando eso. Juan Pablo Herrán, eres el último que va a intervenir. Cuéntame. Doctora, buenas noches. Ya como todos mis compañeros lo han dicho, es un conjunto de normas y leyes que regula las actuaciones entre los particulares y el Estado. Un ejemplo claro podemos ver las empresas prestadoras de servicios públicos que son del Estado, cuando tenemos que solicitarle alguna reclamación a estas. Entonces, estas son las actuaciones que hacen en el contencioso administrativo, doctor. Ok, listo. Bueno,
yo traté de copiar lo que ustedes dijeron, un poquito resumido. Y en términos generales, el derecho administrativo es todo lo que está en el tablero. ¿Por qué? Porque es que el derecho administrativo se encarga de resolver no solamente los conflictos que tenga el Estado con los particulares, sino adicionalmente regular toda la formación, funciones, distribución y administración de todas las entidades que hacen parte del Estado. Es en sí eso. Entonces, ojo, el derecho administrativo tiene que ver mucho con la forma en que se divide el poder público. ¿Ustedes recuerdan eso de la división del poder público? Tal vez lo vieron en Constitucional. ¿Con quién vieron Constitucional, corazones? ¿Lo recuerdan? Con el doctor Juan Carlos. Creo que no lo conozco. Pedro Pablo León. Ah, bueno, ya por ahí sí ya suena una voz conocida, el doctor Pedro Pablo. Voy a dejar de compartirles pantalla y vamos a hacer un experimento con ustedes en el sentido en que tanto ustedes como nosotros estamos cansados de las diapositivas. Y vamos a ver si es posible volver a hacer la clase lo más cercana posible a una clase presencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos ustedes que están viendo mi cuadrito ahí, van a darle clic sobre ese cuadrito para tratar de que se vea solamente mi vista. ¿Listo? O sea, que dejen de ver la cuadrícula de sus compañeros. Si quieren, le pueden quitar, o en la parte derecha de su Zoom dice vista del hablante. Entonces le van a dar ahí clic para que vean lo más cercano posible a Liliana González, que es la que está hablando. ¿Listo? ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Me ven mejor? Sí, señora. Vamos a ver si es posible que vean el tablero. Si no lo ven, hacemos otra cosa. ¿Listo? El único problema de esto es que en ocasiones lo que se escribe se ve al revés. Entonces vamos a ver si lo ven o no lo ven. ¿Listo? Y la otra es que pues si se les cae el Zoom, pues me toca estar para el lado y lado. Cuando ustedes vieron las ramas del poder público, les dijeron que cuántas ramas eran. Vamos a colocar aquí poder público. 3. 3. 3. No se me van a perder porque si se ve al revés, pues van a ver al revés todo lo que se escribe. ¿Listo? ¿Alcanzan a ver? No, no se visualiza nada, doctora. No, señora. Qué borroso. Vámonos un poquito a ver. Demasiado borroso. Ay. A ver. Con este poder público. ¿Ya lo ven? ¿Tampoco? Poder público. Se ve un poquito borroso, pero... Se ve borroso, doctor. Debe ser por la calidad de sus videos. ¿No se ve? Sí, Yo se no. ve, doctora. Ya se ve, doctora. Ok, vamos a intentar hacerlo acá y si no pasamos al chat, al cuadro normal. Si son 3 ramas del poder público, ¿cuáles son las 3 ramas? Ejecutiva, administrativa Y judicial. No, administrativa no hay. Ejecutivo, legislativo, Ejecutiva, legislativa, legislativa Y judicial. judicial. 3 ramas del poder público. ¿Listo? ¿Prefieren que lo hagamos en otro lado? ¿Lo hacemos en el otro tablero para que lo vean mejor? Sí, señora, Por favor, doctora. Sí, señora. No hay ningún problema, lo hacemos así. Vamos entonces a cambiar aquí a la otra vista. El problema es que esa otra pizarrita que utilizamos acá, toca estarla borrando porque es muy pequeña. Entonces, toda esta información que tenemos acá se nos va a desaparecer. ¿Listo? Listo. Vamos a retomar. Cierren sus audios, por favor. Acá cierro mi video para que no tengamos problema de tener video. Listo. Entonces, dijimos que vamos a estudiar el derecho administrativo para ver cómo es que se origina. En principio hablamos de un poder público. Hay un audio prendido, por favor. Cierren los audios
Doctores queridos, por favor. A ver, los silenciamos a todos. Ya, listo. En principio tenemos un poder público. Ese poder público a su vez tiene 3 ramas. Una rama que nosotros llamamos la ejecutiva, otra rama que nosotros llamamos la legislativa, ejecutiva, la legislativa, y la judicial. Listo. ¿Ustedes vieron cómo están conformadas estas ramas con el doctor Pedro Pablo? Si no lo recuerdan, tranquilos, lo vamos a hacer igual. Yo no con él, pero creo recordarlo. Listo. Muy bien. Tenemos 3 ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Ahora, ¿es posible que haya algo que no esté dentro de estas 3 ramas? La Contraloría, por ejemplo, tendría que Es controlar. posible, sí es posible. Los órganos de control. Los órganos de control, muy bien. Los órganos de control no van a estar acá. Vamos a ver cómo funciona el derecho administrativo entonces dentro de las 3 ramas del poder público. Ahora, en esta rama de carácter ejecutivo, en esta de acá, tenemos una cabeza. ¿Quién es la cabeza de esta rama? El presidente. Ok, es el presidente de la República. Listo. Es que este tablerito es una pereza, pero bueno. Presidente. En la rama legislativa, ¿quién es la cabeza? El Congreso. Congreso de la República. Tenemos un Congreso. Un Congreso que es, cerren sus audios, por favor, un Congreso que es bicameral en este país, ¿no es cierto? Tenemos doble cámara. Tenemos una cámara que se llama la Cámara de Representantes. Disculpe, doctora, ¿cámara alta o cámara baja sería lo mismo que aquí en Colombia es Cámara de Representantes y el Senado de la República? Sí, sí, señor. Sí, señor, exactamente. En Colombia se llaman Cámara de Representantes y el Senado de la República. Los dos conformados, los dos juntos, forman el Congreso. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos dudas? Listo. Ahora, la rama judicial, ¿a quién tiene de cabeza? ¿Consejo Superior de la Judicatura? ¿La Corte? Ahí empieza el problema, ¿no es cierto? Porque es que la rama judicial no tiene Consejo una de Estado. cabeza. La rama judicial tiene 4 cabezas. Tiene una que es la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. Y ahí también Y ahora por acá tenemos al Consejo de Estado. Nada, pongamos aquí a la Corte Suprema. Corte Suprema de Justicia. Por acá tenemos otra cabeza que va a ser el Consejo de Estado. Y finalmente tendremos a la última cabeza que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. Consejo Superior de la Judicatura. Me disculpan que no queda muy bien, pero es por el tamaño del tablerito. ¿Listo? Listo. Selección. Tum, 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 tum. Selección. Aquí. Listo. Ahí. 4 cabezas tiene la rama judicial. Acá. Vamos por aquí. Esperamos un segundo. Entonces, listo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? ¿Dónde creen ustedes que se concentra el derecho administrativo dentro de las 3 ramas del poder público?
Consejo de Estado. Consejo de Estado. En el judicial, en el Consejo de Estado. Consejo de Estado. No, En el amor, presidente, teniendo en cuenta que es el en el que está la cabeza de la administración del país. exactamente. Hay un problema con esto y es que nosotros solemos pensar y confundir la administración con la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver si aquí podemos hacer algo. Aquí. La rama ejecutiva, que es esta de acá, aquí. Ay, Dios mío, cómo odio no tener mi tablero. Ya, listo. La rama ejecutiva, que es esta de aquí, es en donde se supone debe concentrarse el derecho administrativo, porque ellos son la administración. El presidente de la República es el administrador del país. Luego, si él es la cabeza de la ejecutiva, se supone que en esta rama es donde debe producirse, eventualmente, el derecho administrativo. Y efectivamente, cuando nosotros empezamos a desglosar toda la rama ejecutiva, encontramos todas las entidades de carácter estatal aquí, administrativas. ¿Por qué? Porque si usted me habla del Congreso de la República, el Congreso de la República es una entidad estatal. La Corte Constitucional es una entidad estatal. La Corte Suprema es una entidad estatal. El Consejo de Estado es todas esas son. Las IAS, que son los organismos de control, también son entidades estatales. Pero no toda entidad estatal es entidad administrativa. ¿Listo? Ahora, una cosa es que aquí, en la rama ejecutiva, es donde nazca el derecho administrativo y otra cosa es en donde se resuelven los conflictos de carácter administrativo contencioso. Esa clase de conflictos los vamos a solucionar nosotros en la jurisdicción contenciosa administrativa, cuya cabeza es el Consejo de Estado. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Pregunten. Doctora, ¿me repite lo último? Voy para allá. Pedacito. Gracias, doctora. Listo. Ok. Listo. Nosotros tenemos el poder público. Dentro del poder público a nosotros nos han dicho que existen 3 ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. En principio, el derecho administrativo por naturaleza se produce en la rama ejecutiva porque en ella está el presidente, que es el supremo administrador del Estado. Entonces, en esta rama es donde por lo general se produce el derecho administrativo. ¿Por qué digo por lo general? Porque hay excepciones. Ya vamos a ver en dónde. Ahora, una cosa es que en la rama ejecutiva naturalmente nazca el derecho administrativo. Y otra cosa es en dónde se resuelven los conflictos del derecho administrativo. Cuando estamos hablando de conflictos derivados del derecho contencioso administrativo, estamos hablando de la jurisdicción contenciosa, cuya cabeza es el Consejo de Estado. ¿Listo? Cuando hay conflictos entre particulares y Estado o entre entidades estatales, esos conflictos van a ir al Consejo de Estado como suprema autoridad, porque ahorita vamos a ver que de aquí para abajo hay toda una serie de organismos en cada una de estas ramas. ¿Listo? ¿Ahora sí nos quedó clarito? ¿Doctores? Sí, doctora, gracias. Perfecto. Ahora, vamos a empezar a descomponer las ramas. ¿Cómo es que funcionan las ramas? Entonces, vamos por aquí primero. ¿Quién está debajo del presidente? No me van a decir que la primera dama, por favor. Los ministros. Los ministros. Ministerios. La primera dama está detrás. La primera dama depende de dónde la ponga el presidente. Listo. Tenemos primero a los ministros, pero también hay unos que nosotros por lo general no sabemos que están ahí, que son los directores de despacho o de departamento administrativo. Y falta el vicepresidente, profe, el vicepresidente tiene que estar ahí, ¿no? No, mi amor. No, señora. ¿Sabes por qué no está, corazón bonito? Porque resulta que el vicepresidente es una figura que existe en Colombia y es el único cargo que no tiene funciones específicas en todo el país. Es como si fuese la virreina en un reinado.
Y ni eso, porque si la reina se muere, esta virreina no va a subir. ¿Me entiendes? Profe, discúlpame, ¿qué tan cierto es que el vicepresidente no tiene salario? Es que no tiene ni funciones, amor. Pero No sí, sí tiene salario. ¿Sí tiene salario? Claro que sí, si no, eso no sería un cargo al que nadie aspirara, ¿me entiendes? Lo que pasa es que no tiene funciones específicas, entonces ahí lo ponen a hacer lo que el presidente le diga y lo que el presidente le pueda delegar. ¿Listo? Él no tiene funciones específicas. Por eso, en teoría, él ni siquiera hace parte de la rama ejecutiva. ¿Listo? Ahora, en este nivel de ministros y directores de departamento administrativo, ellos están bajo la misma escala jerárquica, es decir, ningún director de departamento administrativo está por encima del ministro, ni el ministro está por encima del director de departamento administrativo. Profe, ¿quiénes son esos de los directores de departamento administrativo? Por cada ministerio hay un departamento encargado de coordinar todas las labores que deben hacer esos ministerios. Entonces, por ejemplo, Ministerio de Vivienda. Entonces, el Ministerio de Vivienda va a tener a su disposición un departamento administrativo de vivienda. Y ese departamento administrativo se va a encargar de formular todos los proyectos de ley, todas las políticas públicas de prevención, diseño y demás, todo lo que tenga que ver con esa área específica. Profe, ¿y entonces qué hace el ministro? El ministro es el que pone la cara. O sea, ellos trabajan y el ministro es como si fuese la reina. Pone su cara, es la figura de mostrar. Pero quienes han trabajado y han hecho toda la logística son los departamentos administrativos a través de su director de departamento administrativo. ¿Listo? O sea, la figura política es el ministerio, a través del ministro, que es el que pone la cara. Pero los directores de departamento administrativo son los que están coordinando todo ese ejercicio desde atrás. ¿Entendieron, doctores? Listo. Ok. Ahora. Sí, doctora, gracias. ¿Quién está debajo, entonces, de los ministros y los directores de departamento administrativo? Tendremos por organización territorial a los subdirectores. Gobernadores. Gobernadores. ¡Ay, qué pilosos! Muy bien. Los gobernadores. Y alcaldes, ¿no? Gobernadores. Listo. Los gobernadores son los representantes del poder ejecutivo dentro de un ordenamiento territorial especial que tiene Colombia, que son los departamentos. Entonces, los departamentos son pequeños grupos de municipios, por decirlo así, que están organizados política y administrativamente de una manera especial dentro del Estado y tienen en su cabeza un gobernador. Ahora, esos municipios abajo van a tener ¿a quiénes? A los que acabaron de nombrar ustedes. Los alcaldes. Muy bien, alcaldes. Listo. Tenemos aquí a los, ay, Dios mío, selección. Acá. Alcaldes. Ahora, ¿quiénes están después de los alcaldes? Los concejales. Secretario de Gobierno. Ediles. Eso sí, muy bien. Los ediles. Imagínense, los ediles del barrio, que a veces son amigos de nosotros, muchas veces son gente con la que conocemos, son una pequeña representación del presidente en un ordenamiento territorial específico, que son las juntas administradoras locales. Y así a grandes rasgos está dividida la rama ejecutiva. Doctora, qué pena. Señor. Recordemos que no en todos los municipios hay ediles, entonces ¿no serían los concejales primero? Sí, ya vamos para allá. ¿Concejales? Ya vamos para allá. ¿Listo? Ahora. Estamos hablando en términos generales de la rama ejecutiva. Ahora vamos a descomponer la rama legislativa. Ya dijimos que su cabeza es el Congreso de la República a través de un sistema bicameral que está conformado por la Cámara de Representantes y el Senado. Ahora, ¿quiénes están debajo del Congreso en lo que se refiere a rama legislativa?
Los Las diputados. asambleas departamentales. Muy bien, asambleas departamentales. Departamentales. ¿Listo? Asamblea departamental. Porque estamos hablando de entidades aquí. ¿Listo? Vamos a colocar entonces aquí las asambleas departamentales. ¿Quiénes están debajo de las asambleas departamentales? Los consejos. Muy bien. Consejos municipales o consejos distritales, dependiendo de la organización territorial que tenga el respectivo municipio o distrito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros en Bogotá, este consejo es el único que es con ese, ¿no? Consejos municipales o distritales. Ellos legislan, por decirlo así, para su respectivo campo territorial. Entonces, el Congreso de la República legisla a nivel nacional, las asambleas departamentales regulan la legislación a nivel departamental y los consejos municipales o distritales, pues en los municipios o distritos. ¿Listo? Ok. Listo. Ahora, vamos con la niña rebelde, que es la rama judicial, la que tiene 4 cabezas. ¿Quién está debajo de la Corte Constitucional? ¿Nadie? ¿Los tribunales? No, señoras. No, los tribunales de la Corte Suprema. La Corte Constitucional es cabeza y cola de su jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos. La rama ejecutiva se encarga de administrar. ¿Listo? Ustedes saben que el presidente de la República tiene 3 clases de funciones. Suprema Autoridad Administrativa, jefe de gobierno y jefe de Estado. Esas son las 3 funciones, 3 grandes grupos de funciones que tiene el presidente de la República. Entonces, él se encarga aquí de organizar eso. ¿Listo? Ahora, en este otro lado, en la legislativa, se encargan de hacer las leyes. Entonces, ellos tienen esta división para poder hacer las leyes. ¿Listo? Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, todo eso. Ahora, la rama judicial se encarga de solucionar los conflictos, es decir, de administrar justicia. Y eso lo hace a través de 4 cabezas. Como usted tiene 4 cabezas, tiene que determinar una función específica para cada cabeza y si no, no van a funcionar. Entonces, ¿qué dijo el legislador? A la Corte Constitucional, el legislador supremo, ¿no? Que es la Asamblea Nacional Constituyente, a través de la constituyente primario que fue el pueblo. Constituyente primario. Recuerden eso, el constituyente primario es el pueblo. El constituyente secundario es la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que creó la Constitución de 1991. Ahora, ¿qué dijeron ellos? Allá, hicieron la Constitución. Determinaron esta organización del poder público y dijeron, para que la rama judicial no tenga problemas, vamos a dejar 4 cortes, que son las 4 altas cortes, ustedes han escuchado esa expresión, con el mismo poder, pero con diferentes funciones para que entre ellas no se atropellen, no se pisen la manguera, como dicen por ahí, y no se peleen. Corte Constitucional, tú serás la suprema guardiana de la Constitución. Tú definirás qué normas son constitucionales y qué no. Y eso lo haces a través de sentencias tipo ¿qué? ¿Cuáles son las sentencias que determinan la constitucionalidad de algo? Sentencia de constitucionalidad. Sentencias tipo C. ¿Listo? La Corte Constitucional no tiene salas de decisión. La Corte Constitucional es la Corte Constitucional y se acabó. ¿Listo? Pero ojo, la Corte Constitucional también va a ser suprema garante de los derechos de carácter fundamental. Y en virtud de eso saca unas sentencias tipo ¿qué? ¿Tutela? Muy bien, sentencias tipo T. Sentencias T. Muy bien. T de tutela. Y a veces,
Cuando los magistrados se agarran de los pelos en las tipo T, porque no se reúnen todos los de la Corte Constitucional a sacar una tutela, y sacan a veces decisiones contradictorias, necesitan unificar su jurisprudencia, y entonces sacan unas sentencias de unificación jurisprudencial llamadas sentencias SU. Sentencias de unificación jurisprudencial. Ya vamos a ver cómo es que funcionan esas sentencias de unificación jurisprudencial. ¿Listo? Esas son las tres funciones que tiene la Corte Constitucional. Pero no es porque haya nadie encima de ella ni nadie debajo de ella. La Corte Constitucional es la suprema guardiana de la jurisdicción constitucional, pero es cabeza y cola de su jurisdicción. Ella no tiene a nadie por encima de ella ni a nadie debajo de ella. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron, doctores? ¿O hay alguna pregunta? Está perfecto, doctora. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Gracias. Bien, gracias. Ahora, vamos con la Corte Suprema de Justicia. Aquí va a terminar este tablero hecho una melcocha, pero ustedes me disculparán por el reguero. La Corte Suprema de Justicia es la suprema guardiana de la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria se compone de unas especialidades básicas. Especialidad número 1, o llamada también sala. Sala civil agraria. Entonces, si usted le gusta el civil y piensa especializarse en eso, quiere decir que usted se está yendo por el lado de la jurisdicción o de las especialidades ordinarias, también llamado derecho privado. ¿Listo? Ahora, esta sala civil agraria, esperen a ver, es que no hallo cómo hacer la letra más chiquita, hombre, qué pereza esto de no tener un tablero bueno. No me deja. Bueno, esta sala civil agraria no es la única. Hay otra sala, otra especialidad. Me perdonan que la saque aquí al ladito, pero es que me es imposible en este tablero tan chiquito. ¿Cómo se llama esa especialidad? Se llama especialidad o sala de casación penal. Penal. ¿Listo? Penal. Tiene otra especialidad también, que se llama la laboral o sala de casación laboral. Laboral. Laboral, aquí. Listo. Y finalmente, tenemos una que se llama la sala de familia. Sala de casación de familia. Familia. ¿Listo? Recuerden, esta es la jurisdicción ordinaria. Esto es lo que se denomina el derecho privado, que es en lo que más hay especialistas en Colombia. Entonces, usted es especialista en civil, en penal, laboral o familia. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Ok. Entonces, como ya no tenemos duda, ya lo vieron, voy a tratar de achicar esto, dejándolo con las siglas nada más, para que no se confundan y además para que nos quede espacio para el resto. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿en la Corte Constitucional el CU es qué? Sentencia de unificación jurisprudencial. Gracias. Ok, con gusto. A ver, aquí. Achicamos esto. Traemos este para acá. ¿No se imaginan lo que se sufre para tratar de que la clase sea entendible sin tablero penal? Listo, familia. Ahora vamos para allá. Vemos aquí. Familia. Y la otra especialidad que tenemos aquí, que es la laboral. Ese conjunto es el derecho privado. Todo ese conjunto de la jurisdicción ordinaria es el llamado derecho privado, sí señor. ¿Listo? Ok. Ahí. Vamos. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que está debajo de la Corte Suprema de Justicia?
O sea, es una gran línea, ¿no? O sea, estas son las salas de decisión. ¿Los tribunales superiores de distrito judicial? Perfecto, muy bien, sí, señores, así es. Entonces, aquí vamos. Tribunales, Tribunal Superior de Distrito Judicial. Estos tribunales superiores de distrito judicial tienen las mismas salas de decisión que acabamos de ver. Es decir, tienen una sala civil agraria, una sala penal, una de familia y una laboral. ¿Listo? Ellos tienen lo mismo. Pero ellos están al nivel de los departamentos. Es que aquí no se pudo por el espacio de la letra, pero lo que quiero que me entiendan aquí, acá, es que estas de acá están al mismo nivel. Gobernadores, asambleas y tribunales están todas en el nivel departamental. ¿Listo? Estas que están arriba, estas que están aquí arriba, son del orden nacional. ¿Sí las ves? Tienen competencia del orden nacional. Mientras que las que están abajo, alcaldes, ediles, consejos, todos estos de acá, que vamos a ver en dónde está también la rama judicial ahí, tienen competencia distrital o municipal. ¿Listo? Ahora vamos a ver entonces cómo es que se compone, después de que ya sale del tribunal, o quién está debajo del tribunal. Debajo del tribunal, nosotros vamos a tener una modalidad de jueces, que se llaman los jueces con categoría de circuito. Jueces del circuito. Y debajo de estos jueces del circuito, vamos a tener a los jueces con categoría de municipales. Aquí. Jueces municipales. Hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre, doctores queridos? Los jueces que están de esta línea, espérate, lo ponemos con otro color para que se vea. Acá. Los jueces que están de esta línea hacia arriba, es decir, los tribunales y las cortes, son los llamados jueces colectivos. ¿Por qué se llaman jueces colectivos o jueces colegiados? Porque estos jueces, tanto las cortes como los tribunales, no toman decisiones solos, sino que toman decisiones por mayorías. Mientras que los jueces que se encuentran de la línea hacia abajo, o sea, de esta línea rosadita hacia abajo, que son los jueces del circuito, y los jueces con categoría de municipales, toman decisiones individuales. Es decir, el juez solito allá en su despacho decide sus casos. ¿Listo? Entonces, de la línea rosada hacia abajo, son jueces individuales. Y de la línea rosada hacia arriba, son jueces de carácter colectivo, lo que incluye tanto a los tribunales como a las altas cortes. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok, amores? Sí, señora. Sí, doctora. Sí, Doctora, claro como la... Doctora, una preguntita. Señora. No entendí la parte de donde están los gobernadores, asambleas departamentales. Ese me dijo que todo eso era, ¿qué? Todo lo que estás acá, gobernadores, asambleas y tribunales superiores de distrito son de ordenamiento departamental. Todos esos son autoridades departamentales. Solo que los gobernadores son autoridades ejecutivas. Las asambleas son autoridades legislativas. Y los tribunales son autoridades judiciales. ¿Listo? Gracias, doctora. Ahora. Consejo Superior de la Judicatura. Espérate a ver si me es posible borrar los dibujos. Borrar. Sí. Para que no nos enredemos. Listo. Consejo Superior de la Judicatura.
¿Quién está debajo del Consejo Superior de la Judicatura? ¿Consejos seccionales de la Judicatura? Muy bien, los consejos seccionales de la Judicatura. Consejos seccionales. Que van también en el campo departamental. Consejo. Estos consejos de acá son con C. ¿Sí les enseñaron ese truquito? Consejos. Es acá. Espérame a ver para que no se nos olvide porque aquí tengo el error de ortografía del texto. Espera. Ya. Los consejos en derecho. No me deja corregirlo. No me deja corregirlo. Los consejos en derecho se escriben siempre con S. Siempre con S. ¿Listo? Los consejos siempre se escriben con S. Excepto el consejo municipal que se escribe con C. O distrital. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así quedó. Es disposición ortográfica. Y aquí no lo puedo corregir. Pero esto va con C. ¿Listo? Si lo corrijo me borra todo. Ahora, el Consejo Superior de la Judicatura tiene 2 salas de decisión. ¿Disciplinaria y administrativa? Exactamente, disciplinaria y administrativa. Entonces acá la vamos a colocar. Aquí. La sala disciplinaria, como su nombre lo indica, se encarga de sancionar a unos funcionarios específicos del Estado, porque no es a todos. ¿A quiénes? A los jueces, fiscales y a los jueces de paz también. Sí. Y a los, se me escapa uno. A lo que tú estás estudiando, mi amor. A los abogados. Sí. Exactamente. Ahora, la sala administrativa se encarga de administrar los recursos de carácter estatal, pero que van destinados a la rama judicial. Es decir, que ellos son los encargados de determinar, la sala administrativa, aquí, del Consejo Superior de la Judicatura, van a determinar en dónde se crean juzgados, en dónde no se crean juzgados, qué clase de juzgados se crean, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y aquí después vamos a encontrar, ay, Dios mío, acá. Los consejos de carácter seccional que tienen las mismas salas de decisión, pero dentro de los respectivos departamentos o circuitos correspondientes. Entonces, por ejemplo, en Bogotá tenemos 2 consejos seccionales de la Judicatura. El de Bogotá y el de Cundinamarca. Los 2 funcionan aquí. Pero tienen obviamente disposiciones diferentes. Y esos también tienen sala disciplinaria y sala administrativa. ¿Dónde está? Aquí. Y sala administrativa. Listo. Ahora, ya que tenemos el panorama general del poder público, dijimos que habían una serie de entidades que no estaban aquí. Aquí en general vamos a encontrar otras, ¿no? Vamos a encontrar pues los juzgados, los congresos, las asambleas, las asambleas departamentales, los consejos municipales, las juntas de acción de los ediles, las juntas de acción comunal, las asambleas municipales, bueno, todas esas cosas. Las superintendencias, la Fiscalía General de la Nación está adscrita a la rama judicial, que esa es una figura que vamos a ver despuesito más adelante en esta materia para que ustedes aprendan a entender qué es delegación, qué es desconcentración, qué es estar adscrito, qué es estar vinculado, qué es avocación, cómo funcionan esas entidades. Pero hay unas entidades que no están en el poder público, que no hacen parte de ninguna de las ramas. Esas entidades son las llamadas, en principio, entidades de control u órganos de control. Acá. Esas están por acá, solitas. Órganos de control. ¿Cuáles son los órganos de control? Entonces, tendremos a la Procuraduría. Así es. Procuraduría General. A la Contraloría.
general. Personería, veeduría. Defensoría del Pueblo. Auditoría. ¿La personería? No. Resulta, doctores, que dentro de los órganos de control hay algo que se llama el Ministerio Público. Y el Ministerio Público está conformado por 3 entidades, que son la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales o municipales Y la la Defensoría del Pueblo. ¿Listo? Pero todas forman lo que se llama el Ministerio Público. Ahora, tenemos la Contraloría General y la Auditoría General, que también son órganos de control a los que nosotros por lo general nunca les ponemos cuidado, nunca los escuchamos por ahí, pero ahí están. Ellos no hacen parte de ninguna rama. Pero además tenemos otras entidades que tampoco hacen parte de esa rama. ¿Cómo qué? De ninguna rama, perdón. ¿Cuáles? El Banco de la República. Imagínense donde estuviera en una de las ramas. Podrían fácilmente controlar el flujo de capital del país. Entonces el Banco de la República es aparte. Él no tiene relación con ninguno de estos. ¿Listo? ¿Cuál otro no tiene relación con ninguno de estos? El Consejo Nacional Electoral. Tampoco. ¿Listo? Acá lo colocamos. Acá. El Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque imagínense si el Consejo Nacional Electoral estuviera vinculado a una de las entidades de carácter estatal o algún poder público, pues podrían determinar quién es el presidente, quiénes son los congresistas. No. ¿Listo? Entonces, por eso no están vinculados, ni hacen parte de ninguna entidad. En términos generales, perdónenme en el reguero, cómo quedó, esta es la organización estatal. Ahora, dijimos nosotros, en términos generales, el derecho administrativo se produce en la rama ejecutiva. Los problemas contenciosos se resuelven en la jurisdicción contenciosa administrativa, que es el Consejo de Estado. Y aquí no lo vimos. En el Consejo de Estado tiene su propia jurisdicción también, que son unos tribunales, aquí debajito vienen, que son unos tribunales que hay acá. A ver. Acá. Aquí vienen unos tribunales que no son superiores de distrito judicial, sino son tribunales contenciosos administrativos. No los puedo colocar porque si no, no se ve nada. No, no me deja cogerlo. No se deja coger. Así, miraros. Ya. Entonces, aquí, en la jurisdicción contenciosa administrativa, hay unos tribunales contenciosos administrativos. Y debajo de los tribunales contenciosos administrativos hay unos jueces con categoría de circuito que son los jueces administrativos. Ellos tienen categoría de circuito. Pero vienen solamente para esa clase de controversias, que son las de los juzgados contenciosos administrativos. Acá. Entonces, por aquí. Jueces admitidos. Están a la altura de los jueces de categoría circuito. ¿Listo? Entonces, aquí en esta jurisdicción del Consejo de Estado, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, van a solucionar los problemas de orden administrativo. Pero cuando hayan problemas contenciosos administrativos, es decir, entre particulares y el Estado o entre entidades estatales. Pero lo que nosotros denominamos administración como tal es la rama ejecutiva. Eso no quiere decir que en las otras ramas, o incluso en los órganos de control, en el Consejo Nacional Electoral o en el Banco de la República, no haya administración. Allá también hay derecho administrativo, pero es diferente. ¿Por qué? Necesito que tomen pantalla de esto o lo copien lo más claro que puedan en sus cuadernitos para poder borrar el tablero. ¿Vale? Porque ya no me cabe nada más y tengo que aclararles varios temas. ¿Cómo hago para salir de pantalla completa? ¿Listo? ¿Ya tomaron fotico? Doctora, ¿por qué no intenta con un color más fuerte en su tablero? A ver si de pronto se puede ver. Pero es que está en negro y está en rojo.
Y ni siquiera así lo pudieron ver en el tablero grande. Ya lo envié, ya lo envié al WhatsApp. Listo, borro. Listo. Cierren por favor audios, gracias. Ok, ahora. Nosotros dijimos que el derecho administrativo se encarga de regular las relaciones entre el Estado y los particulares. Pero también se encarga de establecer el ordenamiento estatal administrativo y las funciones de los servidores públicos. Ese derecho administrativo así entendido, nosotros dijimos que puede producirse especialmente en donde hay administración. ¿Y en donde hay administración? Pues en la rama administrativa, que sería la rama ¿qué? ¿Cuál es la rama administrativa de acuerdo a lo que acabamos de ver? Ejecutiva. La rama ejecutiva, muy bien. Ahí es donde principalmente se produce. Pero no quiere decir que solo se produzca ahí, porque también la podemos encontrar en otra clase de entidades que no hacen parte de ninguna rama, que son unas entidades de carácter independiente, que son órganos de control. Los órganos de control, el Banco de la República. A mí me faltó ahorita la registraduría allá atrás. Banco de la República, Consejo Nacional Electoral, órganos de control. La registraduría, profe. Gracias. Registraduría Nacional del Estado Civil. En estas entidades también se produce derecho administrativo. Y ojo que ninguna de estas hace parte de la rama ejecutiva. Profe, bueno, listo, pero ya, ahí están. No. Resulta que en la rama legislativa y en la rama judicial también se pueden producir apartes concernientes a derecho administrativo. No siempre, es raro, pero pasa. ¿Los tribunales de arbitramiento? No necesariamente, bueno, sí, pero rama ejecutiva, no, rama legislativa. Resulta que dentro de la rama legislativa, no todo lo que produce la rama legislativa son leyes o son actos de carácter legislativo, sino que en ocasiones producen actos de carácter administrativo. ¿Como cuándo, profe? Por ejemplo, los decretos. Le vamos a aplicar una sanción a un congresista porque llegó en peloto a la sesión del Congreso. Esa sanción, que va a ser de carácter disciplinario, va a ser un acto administrativo, no un acto legislativo. ¿Listo? Porque no se hace por ley y no se hace por decreto. Esto no lo deciden entre todos y votan y hacen quórum. No, lo sancionan, le aplican. Hay un régimen disciplinario dentro de todas las entidades y esos regímenes disciplinarios hacen parte del derecho administrativo. ¿Listo? Entonces, en la rama legislativa puede pasar que hayan actos administrativos. ¿Listo? En esos casos. ¿Y cuándo más? En los mismos casos en la rama judicial. Entonces, resulta que, no sé si ustedes, alguno trabaja en la rama judicial o si trabaja en la Fiscalía General de la Nación, que hace parte de la rama judicial. Es un organismo vinculado a la rama judicial. Si usted pide vacaciones, se las conceden mediante un acto administrativo.
Si a usted lo sancionan disciplinariamente, lo hacen mediante un acto administrativo. Si a usted le niegan las vacaciones, lo hacen mediante acto administrativo. Si a usted lo nombran en propiedad en un cargo, es un acto administrativo. ¿Ves? Hay muchas maneras. Si el Consejo Superior de la Judicatura hace un concurso para nombrar escribientes, secretarios, jueces, magistrados y demás, esos actos que se producen ahí van a ser actos de carácter administrativo. Y eso también hace parte del derecho administrativo. Entonces, ojo, no todo lo que está en el Estado es derecho administrativo. Ni todas las entidades que están en el Estado son entidades administrativas. Pero sí mucho de lo que hay en todas las ramas trae derecho administrativo y le concierne al derecho administrativo. El derecho administrativo tiene muchas divisiones. Se divide, por ejemplo, en derecho disciplinario. Es una rama del derecho administrativo. El derecho contencioso administrativo, que es el que tiene problemas entre entidades y particulares y el Estado. ¿Cuál más? El derecho laboral administrativo. Contratación estatal. Derecho electoral. Todos esos son ramas del derecho administrativo. ¿Hasta ahí ok, doctores? ¿Entendimos? Sí, señora. Sí, señora. Ok. ¿Puedo borrar? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Ok. Ahora, ¿ustedes han escuchado hablar de los actos administrativos? ¿Qué entienden ustedes por actos administrativos? Los escucho. Levanten su manito a ver. Doctora Lozada. Y vamos ahora sí a organizar esto un poquito, porque pues cuando estoy escribiendo me cuesta un trabajo darles la palabra, pero así ya es más sencillo. A ver. Manito arriba por doctor Cristian Alberto Matiz. Cristian Matiz, te escuchamos. Gracias, doctora. Los actos administrativos, como usted lo... ¿Me escuchas, doctora? Sí, señor, te escuchamos. Aló. Sí, te oímos. Doctora, los actos administrativos son aquellos que emite cualquier funcionario en el ejercicio de la administración, como por ejemplo los nombramientos en provisionalidad, las resoluciones de permiso, las resoluciones sancionatorias, o sea, es ese conjunto de actos que emite una persona en cabeza de esa dependencia. Por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, los actos administrativos mediante el cual nombran alcaldes por resolución porque han sancionado a un alcalde electo por voto popular. En varias entidades se hacen. Nosotros lo vemos mucho cuando el presidente nombra a los ministros, que es mediante un acto administrativo. Ok. Gracias, doctor. Muy amable. Vamos con el doctor Juan Diego Rosas. Buenas noches. Doctora, los actos administrativos es la forma en la que se pronuncia el Estado sobre las decisiones que toma de sus funcionarios. Forma en que se pronuncia el Estado. Ok. Gracias, doctor. Doctora Ginny Moreno. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Para mí, acto administrativo lo entiendo como un documento que se expide para alguna actuación administrativa, es decir, como decía nuestro compañero al principio, es donde se otorga el nombramiento de algún puesto o a alguna persona. Muchas gracias, doctora Ginny. Ok, vamos con el doctor Emerson Esquivia. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, pues lo que yo entiendo como actos administrativos, para mí serían los decretos, las resoluciones, las circulares, los acuerdos,
todo ese tipo de cosas. Para mí, eso son actos administrativos. Ok. Espérame un segundo. Anotamos eso que escribiste, que dijiste acá. Tú dices circulares, resoluciones. Decretos, resoluciones, acuerdos. Decretos, acuerdos. Listo. Ok. Ahora vamos con Maritza. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Bueno, para mí un acto administrativo sería también pues la voluntad que tiene la administración en el cual se modifican algunas de sus declaraciones, tanto sea en la parte de lo jurídico y también en los efectos que esos mismos producen, ¿no? Ok, o sea, tú ya me estás diciendo que es una manifestación de la administración. Sí. ¿De la administración o del Estado? Pues de el Estado por medio, digamos, pues de la administración pública. Entiendo lo siguiente. El acto administrativo crea o extingue un derecho por el cual el acto administrativo es el que modifica ese orden jurídico. Ajá. ¿Sí? Pero entonces, ¿se da dentro de la administración o dentro del Estado? Dentro de la administración. Ah, ok, listo. Estoy tomando, ¿cómo se llama esto? Lista. Permítame en un segundo. Listo, ya. Entonces tú dices que es una manifestación de la administración. Digamos, una pregunta, doctora, en relación a eso. Señora, hazla de una vez y con eso seguimos con tus compañeritos, ¿vale? De acuerdo, gracias. Bueno, en ese orden de ideas de lo que, digamos, acabo de indicar, ahí podríamos, indicar nuevamente, qué pena, que una licitación podría ser un acto administrativo, ¿no? Claro que sí. Ok, vale, gracias. Listo, doctora. Margarita Usma, te escuchamos, doctora. Hola, profe. Hola. Bueno, para mí el acto administrativo es como donde se deja constancia de la modificación jurídica que hace el Estado, ¿no? Lo entiendo como cuando se modifica, por ejemplo, una ley, pueden ser internas, externas, en todo lo que tiene que ver con la soberanía del Estado, para mí. Soberanía del Estado. En mi concepto, por ejemplo, los policías, cuando a ellos les hacen un nombramiento, que ellos pertenecen a la rama ejecutiva, lo hacen mediante un acto administrativo también, para dejar esa constancia. Entonces yo lo entiendo como esa constancia de la modificación que se hace respecto al cargo de ese sujeto que hace parte del Estado. Ok, pero no tiene que ver con la soberanía, ¿vale? Ok. Listo, gracias. Horacio Villalba, ¿tú qué opinas? Gracias, doctora. Para mí es donde tiende a los actos administrativos, es donde tienden a crear, reconocer o modificar o extinguir una situación jurídica dentro de la administración. Crear, reconocer o modificar una situación jurídica. Gracias, doctora. Gracias a ti. Doctor José Humberto. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas profe, noches. para mí los actos administrativos son una manifestación de la potestad que le da a la administración pública precisamente esa rama del poder público que llamamos derecho administrativo para manifestarle o comentarle o notificarle a una persona con la cual determinada administración tiene relación, en donde se resuelve un caso, una solicitud o una petición de su competencia. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor Juan Manuel Galvis, te escuchamos.
Gracias, doctora. Bueno, para no repetir lo que ya han dicho mis compañeros, yo voy a poner algo más. Es la legalidad, la publicidad y la revocabilidad de los mismos actos cuando un ente o un órgano los expide. Legalidad, publicidad y revocabilidad. Así diría más para... Revocabilidad debe ser lo Sí. que te estás diciendo. Sí, revocabilidad. Eso. Ahorita, a medida que vayamos avanzando en la materia, se nos va a ir soltando la lengua frente a esa clase de palabras un poquito enredaditas. Y vamos a verlas con calma. Gracias, doctor. Doctora Cindy Moreno. Bueno, doctora, para mí un acto administrativo son las manifestaciones o declaraciones hechas por el Estado mediante la administración pública. Manifestaciones o declaraciones hechas por el Estado a través de la administración. Listo. Ok. Carolina Hernández, te escuchamos. Carolina León nos dijo, son todos aquellos como decretos, resoluciones, entre otras. Listo. Carolina Hernández, ¿tú qué dices? Ok, doctora, para mí el concepto son las declaraciones que va a emitir la entidad de la administración pública dentro de un marco normativo de derecho público con la finalidad de que produzca efectos jurídicos sobre los intereses y derechos y obligaciones de los administrativos. Este es mi concepto. Ok. Vamos a empezar a analizar lo que ustedes están diciendo. Vamos a empezar con temas como este. ¿Dónde está? Manifestación de la potestad de la administración pública. Estado. Actuaciones administrativas. Dependencias administrativas. ¿De qué acabamos de hablar ahorita cuando estábamos haciendo el cuadro gigante? ¿Qué se entiende por entidad, dependencia administrativa o administración pública? ¿Qué se entiende por eso? Que se están administrando los recursos del Estado, profe. O sea, que ¿en cuál rama están? La ejecutiva. En la ejecutiva. Volvemos al punto. Entonces, ¿los actos administrativos solo se producen en la ejecutiva? No, señora. Ya dijimos que no. Entonces, esto no va. ¿El Estado? Sí. ¿La administración pública? No. ¿Por qué? Porque es que el acto administrativo no solo se produce en la administración pública, no solo se produce en las entidades de carácter administrativo, no solo se produce en la rama ejecutiva, ya lo dijimos. Entonces, ojo, sí son manifestaciones. Pero ¿manifestaciones de qué? ¿Manifestaciones de qué? Si yo le digo a la doctora Margarita, le digo, Margarita, es que hay un amigo mío que la quiere conocer y él dice que usted es muy bonita. Manifiéstese. Margarita, ¿qué me contestas? Ah, Margarita. No, no me interesa. No, Listo. Depende. Lo que acabas de decirme, Margarita. ¿De voluntades, profe? La manifestación de la voluntad. Es una voluntad. Margarita expresa su voluntad de conocer o no conocer al amigo mío que la quiere conocer a ella. O sea, mi amigo no la puede obligar a que ella lo conozca. Él le pregunta porque quiere saber cuál es su voluntad, si ella quiere o no quiere. Entonces, ojo, los actos administrativos, doctores queridos, sí son manifestaciones, pero son manifestaciones ¿de qué? De voluntad. Son manifestaciones de voluntad. También pueden afectar o incluir a un privado, ¿no, profe? Sí. Entonces, son manifestaciones de voluntad. ¿De quién? ¿Quién está expresando? ¿De la misma persona? ¿De la persona? Del Estado. Muy bien.
Del Estado. Manifestaciones de... ¿Por qué no de la administración? Porque la administración vuelve y nos deja como si solamente fuera la rama ejecutiva. Y ya vimos que pueden estar en muchos lados. Entonces, son actos, son manifestaciones de la voluntad del Estado a través de las cuales alguien lo dijo por ahí antes, se crean, modifican o extinguen situaciones con efectos jurídicos. ¿Listo? ¿Y será que... Una pregunta. Dime, doctor. Digamos, con esa definición que tú estás dando, yo podría decir que una sentencia, por ejemplo, es un acto administrativo. No. ¿Qué se diferenciaría? ¿Qué sería lo... ¿Dónde se producen las sentencias, corazón? Las sentencias las producen los jueces, o sea, en la rama judicial. Ok. Cuando los jueces están emitiendo esas sentencias, lo hacen en virtud de las facultades que tiene la rama judicial. Sí. Entonces, ¿son actos qué? ¿Judiciales o administrativos? Judiciales. Muy bien. No son actos administrativos. ¿Listo? Son Entonces actos habría que judiciales. agregar como que son emanados de la función administrativa para que esa definición estuviera completa. Perfecto. ¿Cierto? Ahí está. Perfecto. ¿Sí es lo bonito que es construir algo juntos? Y no memorizárnoslo. Es más chévere así, aprendemos más. Ahora, yo les pregunto. Alguien me dijo por ahí que era un documento. ¿Será que los actos administrativos tienen que estar por escrito? Averígüenlo y mañana hablamos. ¿Por qué razón? Pero Porque para que sean oponibles, deben estar. Sí, en virtud del derecho de publicidad. averigüen bien y mañana hablamos. Y me van a hacer otra tareita, por favor. Entonces les voy a colocar tareita. Tarea. ¿Dónde se originó el derecho administrativo? Y segunda tareita, que es la que les acabo de decir. Los actos administrativos deben estar por escrito. ¿Listo? Doctores, es un gusto conocerlos. Hasta aquí vamos a dejar nuestra primera clase el día de hoy, porque si avanzo más, nos vamos a enredar. ¿Listo? Gracias, Mañana doctora. hablamos. Bendiciones, que descansen. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, doctora. Feliz noche. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Feliz noche, gracias. Doctora, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien puede activar? Margarita Milena Usma. Doctora, muchas gracias. Bueno. Ahora sí, con el permiso de ustedes. Es que si me desconecto, los desconecto a todos, ¿vale? Y me da pena que se queden por ahí con las cosas entrecortadas. Que descansen Muchas gracias, todos. doctora. Bueno, ahora sí, Chaito. Gracias, igualmente, doctora. Buenas noches, profe.